Hola de nuevo. Voy a proceder entonces a calcular la viga y si todo funciona, si todo está bien correcto y definir las cosas correctamente en el tutorial anterior, debería funcionar. Así que le voy a dar aquí a Run Analysis. Voy a desactivar para no perder tiempo el caso de carga de peso propio, de carga permanente y especialmente para que no consuma tiempo el análisis modal. Le doy aquí a ejecutar ahora. Vemos que parece que está creando algo, pero no calcula. Y me temo que no calcula porque no he definido las cargas. No he definido las cargas que aplican a la estructura. Por tanto, entonces lo que tengo que hacer, como no he calculado nada, no tengo que desactivar nada del modelo, lo que voy a hacer, efectivamente, no había definido las cargas que están aplicadas en la estructura. Bueno, voy a seleccionar entonces los grupos, seleccionar el grupo que llamé superior, por ejemplo. Ok. Me selecciona los 101 nudos del eje superior del aro superior. Y voy a asignarle, efectivamente, no lo había hecho en el tutorial anterior, vaya despiste. Joint Loads, Forces, dentro del patrón de cargas superior, le voy a poner una fuerza en sentido Z, en sentido vertical, negativa y de valor 1/10 de kilonewton, 0,1 kilonewton. Ok. Como tenemos 101 nudos seleccionados, pues 101 por 0,10 me da una carga distribuida de 10,1 kilonewton a lo largo de los 13 metros de longitud de la viga. Más o menos una tonelada. Bien, hago lo propio, seleccionar el grupo, veis que podía haberlo hecho también con las teclas Control G. Puedes seleccionar el grupo eje, 101 nudos seleccionados y asignar Joint Loads, Forces, menos 101 nudos, menos 0,1 kilonewton, pero tiene que ir al patrón eje. Y lo mismo, puedo hacer Control G, selecciono INF, el eje inferior, y asignar Joint Loads, Forces, cambio el patrón y la carga sigue siendo menos 0,1 kilonewton. Vale, ahora, teóricamente, a ver si esto funciona bien. Voy a pedirle aquí Display, Show Loads, Joints, el caso superior, ok. Display, Show Loads, el caso eje, vale. Aquí he hecho alguna cosa mal, me he pasado. Esto entonces sería, tengo que quitar a ver si funciona el Control Z, efectivamente. Algo hecho mal, seleccionar grupos, el inferior, ok. Y asignar Joint Loads, Forces, tienen que ir al inferior. INF, menos 0,1, ahora está bien, ya no tengo duplicado. Voy a repasarlo. Display, serían el patrón superior, perfecto. Display, el patrón eje, y display, el patrón INF. Ok, vale. Pues entonces ahora sí que tiene que funcionar el cálculo. Run now. Cuando el cálculo se retrasa un poco, el SAP os avisa de los cálculos que va haciendo. En este caso veis aquí la palabra mágica Eigenvalue, porque al final los modos de pandeo, los modos de inestabilidad de una estructura están asociados al problema de valores y vectores propios de la materia y rigidez de la estructura. Bien, aquí tenemos entonces, para lo que sería el caso superior, nos muestra la deformada, y en la deformada, como ya vimos en un tutorial anterior, además de mostraros aquí en la animación esta que hace el SAP, voy a desactivar, no sé si se oye en el audio, el sonido, sin sonido. Vale, aquí lo que veis es el pandeo lateral. Veis que claramente al cargar lo que es el cordón comprimido que es superior, se mueve lateralmente, se sale del plano, y el SAP, además de mostrarnos visualizar esta deformación, nos indica que el factor de carga es 29,67, es decir, que la carga que se aplica en la estructura, que es esa carga de menos 0,1 kilonewton en 101 nudos, debería ser 29,67 veces mayor para producir este vuelco lateral. Bien, voy a comprobarlo. Voy a pasar al siguiente modo. El siguiente modo de pandeo, por ejemplo, voy a cambiar al patrón, por ejemplo, eje. Cuando la carga está aplicada en el eje y visualizamos el modo 1, en este caso nos pone un factor negativo. Esto no tiene sentido para mí. Prefiero valores positivos porque el sentido negativo quiere decir que la carga tendría que ser ascendente. Así que voy a pasar al siguiente modo, que es el modo con valor positivo 39,36, y aquí de nuevo tendríamos el pandeo lateral con la carga aplicada en el eje.
vemos que es muy similar al anterior, pero el factor es mayor. Quiere decir que la carga tendría que ser aún mayor que en el caso anterior. Es decir, que la estructura es, por así decirlo, menos pandeable. Y el caso límite va a ser el caso de, si le pido aquí la deformada del caso inferior, voy a pedirle el modo 1. El modo 1 de nuevo es un modo negativo, que además veis que el valor es muy parecido al que habíamos puesto inicialmente, al del caso 1, pero cambio de signo no tiene sentido para mí, así que el siguiente modo que sea positivo es 51,87, que eso entonces el factor de carga asociado, vemos que la carga habría que aumentarla incluso aún más que en el caso anterior, es decir, la estructura es un poco más estable. Esto se debe a que cuando tenemos una carga aplicada sobre el ala superior, la carga, al producirse el pandeo lateral, la carga está incrementando, está añadiendo una torsión que se suma al sentido del vuelco lateral, mientras que cuando la carga está colgada del eje inferior, la carga trata de estabilizar e ir en contraposición al vuelco lateral. Bien, la fórmula teórica de cálculo del momento crítico de pandeo lateral la tenéis aquí indicada, es esta fórmula bastante larga que depende de varios coeficientes, entre ellos C1 y C2 dependen de la forma de la ley de deflectores entre los puntos de arrastramiento lateral. Como la viga que tenemos aquí en el SAP solo está arrastrada lateralmente en este apoyo, la longitud para nosotros es 13 metros. Y como también no hemos liberado, tenemos las rotaciones liberadas en los apoyos, en todos los sentidos, tanto aquí como allá, el coeficiente K-phi, que corresponde a la rotación alrededor del eje débil en los puntos de arrastramiento, sería un valor unitario. Los valores que tenemos aquí para CU1 y CU2, para una distribución parabólica por carga distribuida, serían, para un valor de K sub phi 1, pues 1,132 y 0,459. Y vemos en la fórmula anterior cómo aparecen por aquí el I sub Z, el I sub T, el I sub W también, el I sub T, y los coeficientes también, el G y el E, que son los módulos de elasticidad transversal y longitudinal del acero. Bien, entonces pasamos ya a los resultados. Tenemos aquí indicados la carga, al haber aplicado una carga de 0,1 kN en 101 nudos, pues 101 por 0,1 y dividido por 13, realmente la carga que hemos aplicado en el modelo sería una carga de 0,777 kN por metro lineal. Bueno, pues entonces, en el resultado que vamos a ver aquí calculado, los factores de pandeo que hemos obtenido son 29,67, vamos a comprobarlo aquí, sería el del modo 1, o sea, el de caso de cargar a la superior, modo 1, y vemos que el factor era 29,67. El modo de pandeo para carga aplicada en el eje era 39,36, y recordad que era el modo 2, eje, modo 2, 39,36, y para el modo para cargar a la inferior y también el modo 2 era 51,87. 51,87. Multiplicando estos factores de carga por el valor de la carga uniformemente distribuida, que es 0,777, la carga crítica de pandeo lateral, según SAT 2000, sería 23,05 o 30,58 o 40,3. Y los resultados aplicando el momento crítico de pandeo lateral con la fórmula teórica, que es esta que teníamos aquí indicada, los resultados serían un momento de 509,2, 662,4, 861,7, que traducidos a carga distribuida serían 24,1 frente a 23 y pico, 31,36 frente a 30,58 o 40,8 frente a 40,3. Como veis, el error relativo es muy pequeño, con lo cual vemos, o creo que mi objetivo era demostrar cómo podéis utilizar el SAP 2000 para calcular el problema inicial, que era el momento de pandeo lateral de una viga, en este caso en doblete. Hombre, la pregunta que podríais hacer es, ¿y para qué quiero calcular eso con un programa de ordenador más o menos sofisticado cuando tengo una fórmula teórica que me da los valores? Bueno, esta fórmula teórica que tenéis aquí indicada solo funciona para unos determinados casos de cargas, por ejemplo, cargas distribuidas uniformes u otros casos muy singulares, y solo vale para una viga con alas iguales. Si tuvierais secciones con alas desiguales o secciones en pi u otras condiciones de carga diferentes, yo creo que es entonces cuando sí compensa utilizar aquí el ordenador y que él, mediante un procedimiento sencillo que habéis visto, pues definéis una sección, la extruís, ponéis unas condiciones de carga y que el ordenador os dé el factor de carga y con ello relacionéis la carga crítica de pandeo lateral. Bueno, este era un poco el objetivo de este vídeo y voy a cortarlo también aquí
Y en el siguiente vídeo que voy a presentaros, lo que voy a hacer va a ser refinar la malla, modificar un poco los espesores para forzar problemas de abolladura de chapas y demostraros cómo también podéis más o menos las tensiones críticas de abolladura de chapas podéis obtenerlas indirectamente con el SAP 2000. Pues sin más, nos vemos en el siguiente tutorial.